Supe que algo no iba bien en el mismo instante en que giré la llave. No era un silencio normal. Era un silencio que pesaba. No había televisión encendida, ni pasos en el piso de arriba, ni el ruido habitual de la cocina. Solo esa quietud densa que anuncia problemas. Empujé la puerta y los vi. Mi suegra, Teresa, estaba plantada en medio del salón, rígida como una estatua. Los brazos cruzados, la mandíbula tensa. A su lado, su hijo Marcos caminaba de un lado a otro, mirando su móvil como si buscara una explicación en la pantalla. Ni siquiera me dejaron cerrar la puerta. ¿Qué has hecho, Elena?, gritó Teresa. La tarjeta no funciona. Marcos se acercó y casi me estampó el teléfono en la cara. La cuenta está en cero. No hay nada. Dejé mi bolso en la mesa con calma. Por dentro, el corazón me golpeaba el pecho, pero mi voz salió firme. Abrí una cuenta nueva esta mañana. Mi sueldo ya no entra en la cuenta familiar. El cambio fue inmediato. Teresa perdió el color. Marcos dejó de moverse. Durante unos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared, el mismo que yo compré cuando esta casa aún era solo mía. No puedes hacer eso, dijo Marcos finalmente. Tenemos facturas. ¿Tendrás facturas?, respondí tranquila. Yo no. 3 años atrás habría cedido. Habría pedido perdón solo para evitar el conflicto. Pero algo cambió esta mañana, sentada frente a la directora del banco en Madrid. Hace 3 años me casé con Javier creyendo que aún existían las segundas oportunidades. Yo tenía 50 años, un trabajo estable como auxiliar administrativa en una clínica privada y una vida tranquila. No era rica, pero era responsable. Teresa vino por unos meses. Marcos también. Hasta que encuentre trabajo, me dijeron. Los meses se hicieron años. Primero fueron pequeños favores. 150 euros para reparar el coche. 200 para una matrícula de curso que nunca terminó. Compras online que aparecían sin explicación. Teresa insistió en que lo mejor era que mi nómina ingresara directamente en la cuenta conjunta. Yo me encargo de todo, hija, decía con tono dulce. Yo estaba cansada de discutir. Cansada de sentirme extraña en mi propio matrimonio. Firmé. Y desde ese día, mi sueldo desaparecía como humo. Si preguntaba, Teresa decía que eran gastos de casa. Si veía cargos grandes, eran imprevistos. Cuando mencioné la deuda de la tarjeta, me recordó que yo también vivía bajo su techo. Su techo. Esa frase me heló la sangre la primera vez que la escuché. Esta casa la compré 10 años antes de conocerlos. La hipoteca estaba solo a mi nombre. Yo pinté las paredes. Yo cambié el tejado tras una tormenta. Cada rincón llevaba mis horas de trabajo. Pero poco a poco, me fui convirtiendo en invitada en mi propia vida. Yo cocinaba. Yo llevaba a Marcos a entrevistas que nunca terminaban en empleo. Yo pagaba. Siempre yo. Hasta el mes pasado. Intenté pagar mis propios medicamentos en la farmacia. Tarjeta rechazada. Esa noche revisé los movimientos. Apuestas online. Bares deportivos. Un fin de semana en la costa al que nunca fui invitada. Electrónica nueva. Más de 30.000 euros en 3 años. Esta mañana fui al banco. Pedí estados de cuenta detallados. Abrí una cuenta solo a mi nombre. Y ahora estaba allí, en mi salón, viendo cómo su seguridad se desmoronaba. Nos estás arruinando, susurró Marcos. Lo miré directo a los ojos. No. Solo dejé de manteneros. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me dio miedo. El mes pasado fue cuando todo terminó de romperse. Fui a la farmacia del barrio para recoger mis pastillas para la espalda. Nada especial, solo algo para poder dormir sin dolor. Pasé la tarjeta. Rechazada. Pensé que era un error del sistema. Más tarde, Teresa habló demasiado rápido. Seguro es un fallo, hija. Yo lo arreglo. Pero esa misma noche vi algo que no debía haber visto. En el móvil de Marcos apareció una notificación bancaria. Retirada de efectivo. 2:17 de la madrugada. No dijo nada. Yo tampoco. Pero algo dentro de mí se volvió frío. Al día siguiente fui al banco. Pedí los movimientos de los últimos 18 meses. Me senté en una silla incómoda, bajo una luz blanca que hacía todo más crudo, y leí línea por línea. Y lo que vi me dejó sin aire. Retiradas de efectivo constantes. Casas de apuestas online. Bares deportivos. Un fin de semana en la costa de Málaga al que jamás fui invitada.
Compras en tiendas de electrónica. Una joyería del centro. Más de 36.000 euros. Desaparecidos. Cuando pregunté a la empleada si podía abrir una cuenta solo a mi nombre, no mostró sorpresa. Solo asintió. Claro que sí, dijo con una mirada que parecía entender más de lo que decía. Y ahora estaba allí, en mi cocina, enfrentando las consecuencias. Nos vas a arruinar, dijo Marcos. Lo miré sin pestañear. No. Solo dejé de mantenerte. Las manos de Teresa temblaban. No tenías derecho a hacer esto sin hablar conmigo. Respiré hondo. Durante 3 años no tuve derecho a decidir sobre mi propio sueldo. El silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez no me pesaba. Duró poco. Nunca dura cuando hay dinero de por medio. Marcos fue el primero en reaccionar. Se pasó la mano por el cabello y empezó a caminar otra vez por la cocina. Esto es una locura, murmuró. No puedes cambiar todo de la noche a la mañana. La voz de Teresa se volvió más suave, pero más calculada. Elena, habíamos construido un sistema. No puedes destruirlo solo porque estés molesta. Casi me reí. No estoy molesta, respondí tranquila. Estoy terminando. Eso la golpeó más que un grito. Porque no había rabia en mi voz. Solo decisión. Marcos me señaló con el dedo. Tú también vives aquí. Comes. Usas luz. Agua. ¿Crees que eso se paga solo? Lo observé con calma. El reloj caro en su muñeca. Las zapatillas nuevas. El móvil último modelo. Esta casa estaba pagada antes de que tú supieras mi dirección, dije despacio. Las luces ya estaban encendidas antes de que cruzaras esa puerta. Teresa se interpuso entre nosotros. Esto no va de propiedad, dijo con firmeza. Va de matrimonio. De compartir. Matrimonio. Antes esa palabra significaba confianza para mí. Ahora solo sonaba vacía. Entré a la cocina y serví un vaso de agua. Sentía la garganta seca, como si hubiera respirado polvo durante horas. Ellos me siguieron. Claro que lo hicieron. Nos traicionaste, dijo Teresa apoyándose en la encimera. Si estabas descontenta, debiste hablar conmigo. Me giré lentamente. Hablé contigo cada vez que pregunté por las tarjetas. Cada vez que pregunté por los ahorros. Cada vez que pregunté por las retiradas de efectivo a las 2 de la mañana. El silencio volvió. Pero esta vez, no era miedo. Era el principio del final. La mandíbula de Marcos se tensó. ¿Me estabas vigilando? Lo miré sin apartar la vista. Es mi cuenta. Teresa palideció ligeramente al escuchar esa palabra. Mía. Durante 3 años esa palabra había desaparecido. Todo era nuestro, nuestra cuenta, nuestros gastos, nuestras decisiones. Pero la realidad siempre fue más simple. Mi sueldo. Mi casa. Mi nombre en la hipoteca. El control no se pierde de golpe. Se pierden pequeñas concesiones que parecen inofensivas. La primera fue abrir la cuenta conjunta. La segunda, dejar que Teresa se encargara de las facturas. La tercera, aceptar explicaciones que no cuadraban. Recordé el día que Marcos llegó con aquel televisor enorme que ocupó media pared del salón. Estaba en oferta, dijo. 2 semanas después vi el cargo completo en el extracto. Luego vino el viaje madre e hijo. Necesitamos desconectar un poco, me dijo Teresa con dulzura. Tú trabajas demasiado. Yo me quedé en casa haciendo horas extra. Ellos subieron fotos desde la playa en Valencia. Resort. Coche de alquiler. Restaurantes frente al mar. Cuando le pedí explicaciones, Teresa me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me hace sentir como si te estuviera robando. ¿No confías en mí? En aquel momento la culpa me aplastó. Hoy, la claridad era más pesada que la culpa. Marcos golpeó la mesa con la palma. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar todo para ti? Sí. La palabra salió limpia, firme. Los ojos de Teresa se humedecieron, pero ya sabía distinguir el dolor del miedo. Eso no era dolor. Era pánico. ¿Tenemos deudas?, dijo ella. Tarjetas, gastos médicos, la financiación del coche de Marcos. ¿Crees que desaparecen porque abriste otra cuenta? Yo no creé esas deudas. Somos familia, susurró de nuevo. Familia. Pensé en mi padre levantándose a las 5 de la mañana para trabajar en el taller mecánico. Pensé en mi madre calculando cada gasto con una libreta vieja. Ellos jamás usaron esa palabra para exigir. Familia era apoyo, no explotación. No os estoy abandonando, dije con calma. Solo estoy separando mi ingreso de vuestros gastos. Marcos soltó una risa amarga. Es lo mismo. No, respondí.
Es responsabilidad. Esa palabra cayó como una piedra. ¿Crees que no quiero trabajar? Disparó él. ¿Crees que esto es fácil? Creo, dije lentamente, que durante 3 años has tenido acceso a dinero que no ganaste. Teresa se acercó, bajando la voz. Elena, íbamos a decírtelo. ¿Decirme qué? ¿Qué? Se nos fue de las manos. Como si la deuda fuera lluvia. Como si hubiera llegado sola con el viento. ¿Cuánto? Pregunté. Silencio. ¿Cuánto? Marcos miró a Teresa. Ella miró el suelo. Unos 10.500 euros, admitió finalmente. 10.500. Encima de todo lo anterior. Respiré despacio. ¿Y la solución era seguir usando mi sueldo? Teresa perdió la compostura. Pensamos que nos ayudarías. Apoyé el vaso en la encimera con suavidad. Llevo ayudando 3 años. La cocina parecía más pequeña, más cerrada. El móvil de Marcos vibró en su mano. Lo miró y bloqueó la pantalla de inmediato. No entiendes, murmuró. Lo miré fijo. Entonces explícame. Pero no lo hizo. Marcos agarró su chaqueta y salió dando un portazo. Esto no ha terminado, dijo antes de irse. La puerta vibró en toda la casa. Teresa se quedó inmóvil en medio del salón. «Vas a destruir esta familia», susurró. La miré con atención. De verdad la miré. Y no sentí rabia. No sentí odio. Sentí cansancio. Esta familia ya estaba rota, respondí. Solo dejé de fingir que no lo veía. El eco del portazo se mezcló con el silencio. Y supe algo más. No era el final. Era el principio del ajuste de cuentas. Marcos volvió pasada la medianoche. Yo seguía despierta. Estaba sentada en el sillón del salón, con solo la lámpara pequeña encendida. No había televisión. No quería ruido. Quería claridad. La puerta se abrió despacio. Entró intentando no hacer ruido. Olía a cerveza y a colonia barata, intentando tapar malas decisiones. Se detuvo cuando me vio. ¿Te quedaste para darme otro discurso?, preguntó a la defensiva. No, respondí tranquila. Estoy esperando que me digas la verdad. Se movió incómodo. Sus ojos subieron hacia la escalera. Teresa estaba arriba, escuchando. Saqué la carpeta del banco y la coloqué sobre la mesa. ¿Esta verdad? Marcos la miró como si fuera peligrosa. ¿Qué es eso? 18 meses de movimientos. Teresa bajó las escaleras lentamente. No gritaba. No corría. Pero su expresión era la de alguien que sabe que perdió el control. ¿Revisaste nuestras finanzas?, preguntó en voz baja. No, corregí. Revisé las mías. Abrí la carpeta y deslicé los papeles hacia Marcos. Lee. No se sentó. No se acercó demasiado. Yo sí miré. Retirada de efectivo, 400 euros. Bar deportivo, 250 euros. Apuesta online, 600 euros. Tienda de electrónica, 1.100 euros. Alquiler vacacional, 2.300 euros. La respiración de Teresa cambió. ¿Lo estás exagerando? ¿De verdad? Marcos arrancó las hojas de sus manos. No lo entiendes, dijo. Lo de las apuestas era para multiplicar el dinero. Si una hubiera salido bien. ¿Con el dinero de quién?, pregunté. Silencio. Los números no gritan. No discuten. Solo existen. Más de 36.000 euros. Eso no era un error. Era un patrón. Teresa se dejó caer en el sofá. Pensábamos ponernos al día. ¿Al día de qué? Marcos empezó a caminar otra vez, pero ya no era furia. Era miedo. Hubo pérdidas, admitió. Pero si una apuesta grande salía bien, podíamos cubrir todo. Lo miré fijo. Jugaste con mi sueldo. No fue así. Fue exactamente así. Teresa lo miró con enojo. Te dije que esto acabaría mal. ¿Ahora es mi culpa?, disparó él. La discusión entre ellos empezó tan rápido que parecía ensayada. Tú aumentaste el límite de la tarjeta. Tú dijiste que necesitábamos margen. Tú dijiste que Elena no lo notaría. Elena no lo notaría. El aire cambió. Ambos se quedaron en silencio. Mi pecho se tensó. Pero no por vergüenza. Por claridad. Entonces lo sabíais, dije despacio. Teresa reaccionó. No es lo que parece. ¿Lo sabíais? Silencio. Marcos se pasó las manos por el cabello. No era personal. Casi sonreí. Es completamente personal. Son mis horas. Mi trabajo. Mi espalda. Durante más de 30 años trabajé sin descanso. Madrugadas. Turnos dobles. Ahorros cuidadosos.
Y ellos apostaron con eso. Durante más de 30 años trabajé bajo lluvia, frío y veranos sofocantes. Volvía a casa agotada, pero orgullosa de saber que las luces se encendían gracias a mí. Y durante 3 años, mi esfuerzo fue tratado como una suscripción automática. Teresa se levantó lentamente. ¿Qué quieres que digamos? La verdad. Marcos soltó el aire con brusquedad. Necesitábamos el dinero. Me equivoqué. Pensé que podía arreglarlo antes de que lo notaras. No lo arreglaste, respondí. Lo duplicaste. Bajó la mirada. Giré hacia Teresa. ¿Y tú? Tú lo sabías. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero detrás de ellas vi algo más. Cálculo. Intentábamos protegerte, dijo. ¿De qué? Del estrés. De preocuparte. ¿Has tenido problemas de salud? La miré fijamente. Mis problemas de salud son porque he estado cargando con todos. Eso la sacudió. Marcos rompió el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Crees que cortar tu sueldo arregla todo? Arregla una cosa, dije. Detiene la hemorragia. ¿Y el resto? Preguntó Teresa. El resto es vuestro. Marcos me miró como si hubiera pronunciado una sentencia. Nos vas a dejar hundirnos. No os estoy empujando al agua, respondí. Estoy saliendo de ella. El frigorífico zumbaba en el fondo. La casa volvió a ese silencio denso. Teresa cruzó los brazos. Hablas como si te hubiéramos robado. Lo hiciste. La palabra cayó pesada. Ten cuidado con lo que dices, advirtió Marcos. ¿Por qué? Es exacto. Dio un paso hacia mí, pero Teresa lo sujetó. Nos quedamos los tres allí, frente a frente, sostenidos por años de silencios acumulados. Cerré la carpeta. El lunes fue el último día que mi sueldo pagó esta casa. ¿Y después? Preguntó Teresa con la voz seca. Miré alrededor. El televisor enorme. Los altavoces caros. Las fotos de viajes en los que nunca estuve. Después veremos quién puede permitirse vivir aquí. El rostro de Marcos perdió color. Por primera vez entendió. No era solo dinero. Era control. Y acababa de perderlo. La mañana siguiente. Se sentía como el aire después de una tormenta. Pesado. Espeso. Teresa no hizo café. Marcos no bajó temprano. Yo preparé el mío y me senté sola en la mesa de la cocina. El sol avanzaba lentamente sobre el suelo. Hacía años que no me sentaba allí sin que alguien me pidiera algo. A las 10, Marcos apareció. Ojeras profundas. Sin afeitar. Llamé al banco, murmuró. Asentí. Imaginé que lo harías. El depósito entró, pero no en la cuenta antigua. Correcto. Me miró buscando una grieta. No la encontró. Minutos después Teresa bajó. Pálida. Tenemos que hablar como adultos, dijo. He estado lista. Se sentó frente a mí. La situación es peor de lo que pensábamos. Esperé. La deuda total, con la segunda tarjeta, ronda los 14.800 euros. No reaccioné. ¿Y? Si no pagamos el mínimo este mes, entraremos en impago. Entraréis, corregí. Sus labios se tensaron. Estás siendo cruel. Estoy siendo precisa. Marcos se separó del mostrador. ¿Te parece gracioso? Me parece previsible. Me miró con rabia. Tú tampoco eres perfecta. También has cometido errores. Lo miré con calma. Nombra uno que me haya costado 15.000 euros. Silencio. Teresa extendió la mano sobre la mesa. Elena, por favor, podemos arreglar esto. No tienes que cortarnos así. No estoy cortando nada, respondí. Estoy separando las finanzas. Es lo mismo. No. Son límites. Esa palabra volvió a incomodarlos. Límites. Marcos empezó a caminar otra vez por la cocina. ¿Y cuál es tu gran plan? Tú guardas tu dinero y nosotros resolvemos todo por arte de magia. No hay magia. Hay responsabilidad. La voz de Teresa se tensó. ¿Nos estás llamando irresponsables? La miré directo a los ojos. Sí. La verdad cayó pesada entre nosotros. Después de todo lo que hemos pasado, susurró. Lo que hemos pasado, respondí, son 3 años gastando dinero que no ganasteis. He trabajado medio tiempo 6 meses, protestó Marcos. 6 meses en 3 años. Me incliné ligeramente hacia atrás en la silla. Tenéis 30 días. Ambos se quedaron inmóviles. ¿30 días para qué? Preguntó Teresa. Para decidir. ¿Decidir qué? Si queréis seguir viviendo aquí. La expresión de Marcos cambió de furia a incredulidad. Esta es nuestra casa. No, respondí tranquila. Es la mía. Teresa se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves? ¿A decir la verdad?
Estás amenazando a tu esposa. Estoy ofreciendo condiciones. ¿Condiciones? Rió Marcos con amargura. ¿Qué es esto? ¿Un contrato? Sí. El silencio fue inmediato. Si os quedáis, continué, pagaréis 800 euros al mes entre los dos. Cubriréis vuestra comida, vuestro consumo de luz y agua. Y no tendréis acceso a mis cuentas. ¿Alquiler? La voz de Marcos se quebró. ¿Lo has oído? Somos familia. Entonces comportaos como tal. Teresa me miró con los ojos llenos, esta vez sin teatro. ¿Me cobrarías alquiler, a mí? Esperaría que mi esposa no vaciara mi cuenta en secreto. Eso la dejó sin palabras. ¿Y si no podemos? Preguntó en voz baja. Entonces buscáis otro lugar. Marcos explotó. No puedes echarnos. No os estoy echando. Estoy terminando la subvención. La diferencia importaba. A ellos no les gustaba que importara. Teresa me observó como si viera a otra persona. ¿Quién eres? La mujer que finalmente revisó sus extractos bancarios. El silencio volvió a ocupar la habitación. Me levanté despacio. 30 días. Lo pondré por escrito. Marcos apretó los puños. Te vas a arrepentir. Me detuve en la puerta. Me arrepentí 3 años. Ya terminé con eso. Salí al garaje y cerré la puerta. Por un momento me quedé allí, respirando el olor a madera y polvo. Mis manos temblaban. No de miedo. De liberación. Durante 3 años evité el conflicto para mantener la paz. Ahora la paz iba a tener precio. Dentro de la casa se escuchaban voces apagadas. Discusión. Culpa. No intervine. Tomé una tabla del banco de trabajo y empecé a lijarla, movimiento lento, constante. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Y comprendí que eso era lo que más temían perder. La primera semana. La casa se convirtió en una olla a presión silenciosa. Nadie gritaba. Nadie cerraba puertas. Todo era educado. Frío. Calculado. Teresa dejó de cocinar. Marcos dejó de hablarme. Yo no reaccioné. Salía a trabajar a las 6 de la mañana. Volvía a las 4. Preparaba mi propia cena si era necesario. Compré mis propios alimentos y marqué un estante del frigorífico con cinta adhesiva. Elena. Se sintió ridículo la primera vez. Pero necesario. 3 días después, Marcos intentó su primera estrategia. Me alcanzó en la entrada mientras descargaba materiales del coche. Quizá empezamos mal, dijo en tono más suave. Seguí trabajando. No empezamos mal, respondí. Caminamos demasiado tiempo en la dirección equivocada. Suspiró. Estoy buscando trabajo. Me parece bien. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres? ¿Un aplauso? Su mandíbula se tensó. No sabes lo difícil que es. No, dije. Sé que llega tarde. Me miró unos segundos más. Y entonces cambió de táctica. La segunda semana trajo culpa. Marcos se acercó en la entrada mientras yo trabajaba. Mamá no duerme, dijo en voz baja. Tiene miedo. Lo miré. ¿Miedo de qué? De perderlo todo. Limpié el polvo de mis manos. No parecía tener miedo cuando llegaban los cargos del hotel. Eso terminó la conversación. Esa misma semana, Teresa llamó a mi puerta una noche. ¿Podemos hablar? Dudé antes de abrir. Estaba sin maquillaje. Más delgada. El estrés le había marcado el rostro. Se sentó en el borde de la cama. He estado pensando. Quizá dependí demasiado de ti. Quizá, respondí. Tomó mi mano. Estamos casadas. El matrimonio no debería ser una transacción. No lo es, dije. Pero tampoco es unilateral. Bajó la mirada. No pensé que fuera tan grave. Los números estaban ahí. No los veía así. ¿Cómo los veías? Como supervivencia. La observé. ¿Supervivencia de quién? No respondió. Intentó otra vía. Podemos llegar a un acuerdo. Tú mantienes tu sueldo, pero nos ayudas con las tarjetas solo hasta estabilizarnos. Ahí estaba. No era disculpa. Era negociación. No. Sus ojos cambiaron. Estás siendo inflexible. Estoy siendo coherente. Se levantó. Nos estás castigando. Estoy dejando de sostener. Se fue sin decir más. La tercera semana llegó la rabia. Marcos entró dando un portazo. Eres increíble, dijo. Yo cortaba verduras en la cocina. ¿Qué pasó? Me cancelaron una tarjeta. Consecuencias. ¿Tú hiciste esto? Yo no pedí esa tarjeta. Se acercó más. ¿Te crees heroína? Estoy cansada. Rió con amargura. Vas a terminar sola. Eso dolió. No porque temiera estar sola, sino porque ya lo había estado, viviendo con ellos.
He estado sola 3 años, respondí. No supo qué decir. La cuarta semana trajo resignación. Aparecieron cajas en la habitación de Marcos. Un día noté que el televisor enorme había desaparecido. Lo vendió. Teresa empezó a llegar tarde del trabajo. El día 27 la encontré sentada en la mesa con una libreta llena de números. No podemos permitirnos esta casa, dijo. No podíais, respondí. No discutió. Encontré un piso pequeño. 2 habitaciones. No es ideal. Es realista. Sus ojos se llenaron otra vez. Pero esta vez no había manipulación. Había aceptación. ¿De verdad no vas a cambiar de opinión? No. Asintió despacio. El día 30, Marcos cargó la última caja en su coche. No me miró. Teresa se quedó en la puerta unos segundos. No tenía que terminar así. Tampoco tenía que empezar así. Quiso decir algo más. No pudo. Espero que seas feliz, susurró. Pensé un momento. Todavía no, respondí. Pero soy honesta. Subió al coche. Los vi alejarse sin drama. Sin gritos. Solo el sonido de las ruedas sobre el asfalto. Y luego, silencio. Silencio real. Entré en la casa. No había televisión gritando deportes. No había pasos nerviosos a medianoche. No había tensión flotando en el aire. Solo el suave zumbido del frigorífico. La casa no se sentía vacía. Se sentía mía. No porque ellas se fueran, sino porque yo dejé de sostener lo que me estaba hundiendo. Esa noche me senté en el salón con la luz tenue. No lloré. No celebré. Respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. El único sonido en la casa era el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj. No me había dado cuenta de lo ruidosa que había sido mi vida, hasta que dejó de serlo. Esa noche dormí en mi cama sin cerrar la puerta con llave. Me sorprendió darme cuenta de que llevaba años haciéndolo. A la mañana siguiente preparé café y salí al porche. La luz temprana atravesaba el árbol del jardín, proyectando sombras suaves sobre el césped. El jardín necesitaba poda. Las rosas estaban descuidadas. Había dejado muchas cosas en pausa. Cuando estás ocupada sosteniendo una estructura que se cae, no siempre ves que los cimientos están agrietados. Ese sábado limpié. No porque tuviera que hacerlo. Porque quería. Moví los muebles del salón. Quité el soporte gigante del televisor que ya no estaba. Tapé los agujeros en la pared. Abrí las ventanas y dejé entrar aire frío. Por la tarde la casa se sentía más ligera. Por la noche, yo también. El domingo fui a la ferretería y compré nuevas lámparas para la cocina. Las antiguas parpadeaban desde hacía meses. No es prioridad, decía Teresa cada vez que lo mencionaba. Curioso cómo cambian las prioridades cuando la tarjeta deja de funcionar. La primera semana no supe nada de ellas. Ni una llamada. Ni un mensaje. No sabía si sentir alivio o desprecio. Hasta el 8º día. Mi teléfono vibró. Teresa. Miré su nombre en la pantalla unos segundos antes de contestar. Hola. Su voz era más pequeña. Elena, ¿podemos hablar? Estamos hablando. Nos mudamos ayer, es pequeño. Me imagino. Escuché la voz de Marcos al fondo, indistinguible. He estado pensando, quizá manejamos todo mal. Quizá. Suspiró. No llamo para discutir. Entonces, ¿para qué llamas? Silencio. Finalmente lo dijo. Nos faltan 1.800 euros para completar el depósito. Cerré los ojos un segundo. Dijiste que no llamabas por dinero. No es por dinero, es ayuda. Es lo mismo. Su respiración se volvió pesada. Pensé que después de todo, podrías reconsiderar. Ahí estaba otra vez. No arrepentimiento. Negociación. No soy tu línea de crédito, respondí con calma. Su voz se quebró. Soy tu esposa. Lo eras. Pero me trataste como cajero automático. El silencio fue largo. Luego susurró. No pensé que realmente lo harías. Lo hice. Colgó sin despedirse. Me quedé en el porche mirando el jardín. Elegirse a una misma trae una clase extraña de duelo. No parece tristeza. Parece espacio. Como estar en una habitación vacía que antes compartías. Días después recibí un mensaje de un número desconocido. Era Marcos. Estuve a punto de borrarlo sin leer. No lo hice. Lo entiendo ahora. Me equivoqué. Pensé que podía arreglarlo antes de que explotara. No pude. Eso me sorprendió. Luego llegó el segundo mensaje. ¿Podrías firmar como aval para mí? Solo hasta que me estabilice. Miré la pantalla unos segundos. Y no respondí.